tenemos la presentación del ingeniero Víctor Suárez Carrera, que hoy y desde el 1 de octubre es el procurador agrario del país. Es el titular de la institución que es el principal interlocutor del Estado mexicano con los ejidos y comunidades. Su tema es la Procuraduría Agraria y el empoderamiento de los núcleos agrarios como precondición para la justicia agraria y el desarrollo sostenible. El ingeniero Víctor Suárez no requiere presentación. Tiene la palabra el ingeniero Víctor Suárez. Muchísimas gracias, magistrada Maribel Méndez de Lara. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este primer Congreso Internacional de Alimentación Saludable. Saludo a la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, mi amiga Claudia Velázquez, y también a los magistrados y magistradas aquí presentes, a todos y a todas. Es un honor participar en este Congreso Internacional y voy muy rápidamente a plantear que no hay justicia agraria mientras prevalezca el marco privatizador y de despojo prevaleciente en México desde 1992 a la fecha. No hay justicia agraria ni hay desarrollo sustentable cuando el marco legal, constitucional, el marco institucional, el marco de apoyo hacia ejidos y comunidades tiene como finalidad la desaparición de la propiedad social de la tierra. Esa es mi tesis y por lo tanto la manera de rescatar la perspectiva de la justicia agraria y el desarrollo sostenible es revirtiendo, es cambiando ese marco adverso por un nuevo marco estructural que rescate, defienda y revalorice a los ejidos y comunidades agrarias en México. Como este es un congreso internacional, muy rápidamente, pues tenemos que saber cuál es el origen de la propiedad social de la tierra en México, que es una característica muy particular de nuestro país. Y esa característica se remonta al pasado grandioso de la civilización mesoamericana de nuestro país y de la existencia de las comunidades indígenas y sus formas de propiedad y gestión de la tierra y de los territorios. Es una herencia, un legado histórico que ha prevalecido hasta el día de hoy, después de siglos, pero que esto ha sido posible a través de la resistencia de comunidades indígenas durante la colonia, a partir de que también en la independencia de México, la primera transformación, pues si bien hubo una independencia política de la España colonialista, pues el tema agrario y de justicia para comunidades no fue un tema asociado a la independencia de México. Pero después también llegó la segunda transformación de la vida pública con la reforma liberal, que suscitó grandes transformaciones importantes, el establecimiento del Estado laico, de la separación del poder político del poder eclesiástico, el establecimiento de la Constitución de 1857, la defensa de la integridad territorial de nuestro país, la defensa de la soberanía, también el establecimiento pues de normas de convivencia regidas por los códigos civiles y no eclesiásticos y religiosos, pero aún en esa época de reforma liberal y con un presidente indígena, Benito Juárez, prevaleció en esa etapa la visión privatizadora, la visión de que no hay más que una forma de propiedad de la tierra, que es la propiedad privada.
Y fue que en esa época se estableció la ley de desamortización de bienes en manos muertas de corporaciones eclesiásticas y civiles. Se trataba de romper el poder material de la Iglesia como un poder opositor a la dinámica reformista, pero también para acabar con el latifundio eclesiástico y transformar ese latifundio en propiedad privada, pero también esas leyes de desamortización iban contra la propiedad comunal de las comunidades indígenas. Esto es muy importante considerarlo, incluso el tema de que la propiedad de la tierra en manos indígenas y campesinas es una propiedad en manos muertas, que hay que transferirlas a manos vivas, privadas. Esa es la visión positivista, la visión liberal, la visión que después va a prevalecer en el porfiriato con más fuerza. Se profundiza el despojo de las comunidades indígenas y también después esa misma visión liberal, privatizadora, propiedad privada, va a ser recuperada en la época del neoliberalismo de 1988 al 2018, en donde viene una ofensiva gigante contra la propiedad social de la tierra. Entonces, esta lucha por la existencia de otras formas de propiedad que no sean la propiedad privada es una lucha histórica, es una lucha que ha cruzado la historia de México y que, bueno, tuvo como resultado también este proceso de la dictadura porfiriata y del proceso de despojo masivo de comunidades indígenas y en el establecimiento del sistema de las haciendas y latifundios en el porfiriato, bueno, dio lugar a la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana tuvo las dos vertientes, la transformación política y la transformación social. Y es así que en la Revolución Mexicana se da un logro histórico, que es el reconocimiento en la Constitución de 1917 de la existencia de las comunidades indígenas y sus sistemas de propiedad como colectiva, comunal, y se establece el procedimiento de restitución y reconocimiento de las tierras en propiedad de comunidades indígenas, y se establece una nueva forma de propiedad en México, que es elegido a partir de la distribución y reparto de las haciendas y el fin del latifundio. Esto es un hecho histórico que prácticamente en ningún otro país del mundo existe, la propiedad social de la tierra, y gracias a este hecho, resistencia histórica, Revolución Mexicana más sucesivas luchas por reparto agrario, que en México tenemos la realidad de que, como ya se explicó, 50% del territorio nacional está en manos campesinas y de los pueblos indígenas, la mitad del territorio nacional. Mientras en otros países sigue prevaleciendo el latifundismo, la concentración de la tierra en muy pocas manos, pongo por ejemplo Brasil o Guatemala, aquí dos países en América Latina, pues aquí este proceso de distribución de la tierra se dio hace más de 100 años, pero resultado de estas luchas indígenas y campesinas y de una profunda revolución campesina y de gobiernos progresistas como el de Lázaro Cárdenas. Pero esto tuvo procesos de retroceso en el 1992 con la modificación del artículo 27 constitucional, donde plantea claramente el fin del ejido y la comunidad, trasladar la propiedad social de la tierra a propiedad privada, establecer el mercado de tierras y favorecer la nueva concentración de la tierra y los territorios y los recursos en pocas manos. Es en la época del neoliberalismo. Y eso es lo que sigue prevaleciendo a la fecha, porque desafortunadamente en la primera etapa del gobierno de la Cuarta Transformación con el presidente Andrés Manuel, pues no se pudieron encarar todas las transformaciones antineoliberales y solamente
se desarrollaron algunas acciones muy puntuales como los planes de justicia para los pueblos indígenas, caso de los pueblos yaqui, uráricas, rarámuris, y en caso de Atenco hubo procesos de restitución de tierras a comunidades indígenas, pero de manera estructural siguió prevaleciendo el mismo marco privatizador y de despojo y de depredación de la propiedad social de la tierra. Y es justamente ahora es que nos estamos proponiendo ese cambio en este segundo piso de la Cuarta Transformación. No puede haber justicia agraria si sigue ese marco privatizador y de despojo. Se sigue considerando que las tierras en manos ejidales y comunales son tierras en manos muertas, son territorios en manos muertos, que se tiene que privatizar. Y hasta se considera que los terrenos están baldíos, la gente no importa, las comunidades campesinas no importan, los pueblos indígenas no importan. Es la visión neoliberal. Y por eso es que nos proponemos un cambio de fondo. Nada más voy a hacer una pequeña referencia. Como estamos hablando de un congreso de alimentación saludable, es importante que paralelamente a los cambios que se están llevando a cabo en materia de agricultura y de defensa de la propiedad social de la tierra, también ha habido cambios en los sistemas alimentarios de México, porque vamos al tema de sistemas alimentarios, por favor. Los sistemas alimentarios fueron impuestos en el marco del neoliberalismo bajo los intereses de las corporaciones agroalimentarias globales para imponer un sistema de alimentación con base en alimentos ultraprocesados y bebidas con altos contenidos de azúcares añadidos, provocando una acumulación de ganancias para esas grandes empresas, pero una epidemia de obesidad y sobrepeso y las enfermedades concomitantes. Por eso también desde el sexenio pasado nos propusimos transformar los sistemas alimentarios y nutricionales para transformarlos en sistemas justos, saludables y sustentables, y para eso se desarrollaron una serie de pasos en los 6 años pasados, como la aprobación, digamos, del derecho constitucional a la alimentación. Después de más de 14 años de la lucha de movimientos sociales, se aprobó en la Constitución el 13 de octubre del 2011, el derecho constitucional en el artículo 4, y después, hasta el 2019, ese derecho constitucional tuvo una ley general. O sea, la lucha por los derechos siempre ha significado conquistar esos derechos por la lucha social, la lucha política. Ningún derecho ha sido otorgado de quienes detentan privilegios a los que están privados de esos derechos. Ha sido la lucha social. Entonces, desde el 2011 hasta el 2019 se logró una ley general de alimentación adecuada y sostenible, que es un paso muy relevante. Por otro lado, en el 2019 se modificó la Ley General de Salud para obligar al etiquetado frontal de advertencia en alimentos y bebidas. Eso significó una lucha frontal contra las empresas. Se va a acabar el empleo, se va a ir la inversión, es muy costoso, van a incrementar los precios de los alimentos y bebidas, inflación. Bueno, pero se logró esa modificación, Congreso de la Unión, modificar un artículo de la Ley General de Salud para imponer el etiquetado frontal de advertencia. Después fue el proceso de modificación de la norma oficial 051 sobre etiquetado para imponer los sellos de advertencia que hoy están vigentes en alimentos ultraprocesados y bebidas. Después fueron los 2 decretos presidenciales que hizo referencia el magistrado Guadalupe sobre transgénicos y glifosato e impulso de prácticas agroecológicas. Después hubo una modificación a la Ley General de Educación para imponer un proceso de entornos escolares saludables. Finalmente, recientemente se acaba de establecer los lineamientos operativos para los entornos escolares saludables, para que en las escuelas no se venda chatarra ni refrescos, ni en los alrededores de las escuelas. Es decir, en México vamos avanzando
gradualmente en la transformación de los sistemas alimentarios con base en derechos humanos y para transformarlos de sistemas injustos, no sustentables y patogénicos a sistemas alimentarios saludables, justos y sustentables. Bueno, ahora vamos al tema ya para terminar de lo que está haciendo la nueva Procuraduría Agraria para impulsar esta reversión del marco neoliberal y revalorar a ejidos y comunidades. Adelante, por favor. Nosotros, como dijo la magistrada Maribel, somos la principal institución del gobierno mexicano para la defensa, asesoría y promoción de los derechos de los ejidos y comunidades agrarias en México. Hoy, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, el tema agrario sí está asignándosele prioridad por la doctora Claudia Sheinbaum. Hay uno de los 100 compromisos para la transformación que habla explícitamente del fortalecer el tejido social en el campo. Y por otro lado, el 10 de abril pasado, la entonces candidata Claudia Sheinbaum firmó un acuerdo por la República Rural Justa y Soberana, y en el numeral 10 establece un compromiso para apoyar el ejido y la comunidad con mucha fuerza. De tal manera que hoy el objetivo central que tenemos en la Procuraduría Agraria y en el sector agrario es revertir el marco neoliberal y construir un nuevo marco estructural favorable no solamente a la existencia, sino al desarrollo y a la realización plena de los derechos de los núcleos agrarios. Es decir, estamos impulsando una nueva política agraria, la política agraria del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y para nosotros es la última oportunidad que tenemos de salvar a la propiedad social de la tierra. Si no lo logramos en esta administración entre todos como sector agrario, vamos a ser cómplices de las políticas neoliberales salinistas y seremos acompañantes de la consumación, de la desaparición de la propiedad social de la tierra en México, y con eso México habrá cambiado irreversiblemente, cosa que no vamos a permitir entre todos los que participamos en el sector agrario. Por eso nuestra nueva misión es rescatar, defender y revalorizar a los ejidos y comunidades agrarias y transformarlos en unidades de desarrollo integral, social, económico y ambiental, con base en el ordenamiento territorial participativo y en su organización autogestiva, democrática y eficiente, con un enfoque de igualdad de género, de relevo generacional, pertinencia cultural y construcción de paz. Tenemos diversas acciones estructurales, pero tenemos acciones en los primeros 100 días, atención a prioridades presidenciales, la liberación de derechos de vía para trenes de pasajeros, el reconocimiento de la titularidad de derechos agrarios para mujeres y atención a conflictos agrarios considerados como focos rojos, un nuevo reglamento interno de la Procuraduría Agraria y una reestructuración interinstitucional, entre las cuales de manera central en el territorio queremos transformar los visitadores agrarios en organizadores agrarios. Y por otro lado, tener una nueva estrategia de vinculación territorial, una Procuraduría Agraria de territorio y no de escritorio. Finalmente, las acciones estratégicas para esta administración son: 1. Considerar el sector agrario como un tema de seguridad nacional. Simplificación radical y digitalización. Oficinas virtuales en cada ejido y comunidad. Establecimiento de 1000 centros integradores de desarrollo agrario. Establecimiento y el desarrollo de 15,000 ejidos y comunidades con planes de desarrollo integral socioeconómico ambiental. Establecimiento de un régimen especial de incentivos fiscales para el desarrollo económico y ambiental en ejidos y comunidades. Estabilización, detener los procesos de adopción de dominio pleno y de cambio de destino de tierras. Contribuir a la titularidad de derechos agrarios de al menos 250,000 mujeres rurales. La vinculación de la acción de la Procuraduría Agraria con los derechos constitucionales para los pueblos indígenas y afromexicanos. Impulsar y promover un programa nuevo, el ejido y la comunidad son nuestras, y instalar al ejido y la comunidad como un territorio clave para la construcción de la paz
en México. Muchas gracias.